Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo Buenos están? días, ¿Cómo les profesor. va? Bien, ¿usted cómo está? Bien también, con mucho trabajo, porque esta semana se integran ustedes y eso significa que se suma a otros cursos que ya están desde el principio de agosto en la actividad, pero bien. ¿Algún comentario antes de empezar? A pesar de que la clase de hoy es corta, de tal manera que vamos a tener un tiempo para poder conversar acerca de la reprogramación y de 3 actividades presenciales que están ya previamente fijadas porque había que proponerlo a principios de agosto y es coincidente con el término de cada una de las unidades que nos corresponden a este segundo semestre. Eso significa que al término de tórax viene un consolidado de un laboratorio presencial de tórax. Después la segunda unidad corresponde a abdomen y pelvis y al final de ello lo que corresponde también a un laboratorio presencial. Y finalmente en la primera semana de enero terminamos con la última unidad de esta asignatura que es miembro inferior y se hace un laboratorio presencial de miembro inferior. Las condiciones para la presencialidad la vamos a conversar al final de esta clase. ¿Les parece? Sí, profesor. Ya. Sí, profe. Entonces vamos a hablar hoy día de lo que corresponde solamente a la irrigación arterial, venosa y linfática, de lo que corresponde a las paredes del tórax. Muchas de estas cosas ya las hemos visto, porque desde el punto de vista vascular, algunos de los vasos que irrigan la mitad superior del tórax corresponden a derivados colaterales de la arteria subclavia y de la arteria axilar, de tal manera que lo que vamos a hacer es simplemente integrar. Esta es la presentación general del sistema arterial que irriga las paredes del tórax, lo vuelvo a repetir. Desde el punto de vista general, aquí tenemos la gran arteria que sale del corazón de una cámara inferior que está dispuesta a nivel del lado izquierdo, que es el ventrículo izquierdo. Nace esta arteria principal que se denomina arteria aorta, que en la medida que va recorriendo ciertos sectores del tórax va cambiando de nombre e incluso cuando después perfora el diafragma da su porción terminal, que es la arteria aorta abdominal. En el recorrido, la arteria aorta tiene varios tramos: la aorta ascendente, cuando sale del corazón, después viene una vuelta, el arco aórtico. Este arco aórtico tiene una terminal que se mete por detrás del corazón en un sector que se denomina el mediastino posterior, que lo vamos a revisar después. Se denomina aorta torácica o aorta descendente, y cuando pasa a la altura del ligamento arcuado medio, en el hiato aórtico, a la altura de T12, da su arteria terminal, que es la arteria aorta abdominal. Y a la altura de la vértebra lumbar número 4, termina como aorta abdominal y da paso a arterias que están dispuestas en la región lumbar y en la región pélvica, que posteriormente las vamos a describir. Ya sabemos que del arco aórtico salen vasos colaterales que van hacia la posición del cuello, por la parte derecha, por la parte izquierda, las arterias carótidas comunes, que también salen elementos colaterales que van a la irrigación del miembro superior, las arterias subclavia derecha y subclavia izquierda. La única diferencia es que la carótida común derecha y la subclavia derecha nacen de un tronco común, que es el tronco arterial brachiocefálico, mientras que en el lado izquierdo la carótida común izquierda y la subclavia izquierda salen como elementos independientes, como colaterales del arco aórtico. Y en el trayecto, como ya lo dijimos, hay arterias colaterales de la subclavia que van hacia la posición del tórax, profundo a la pared anterior del tórax. Por ejemplo, recordemos que hay una arteria que se denomina torácica interna o mamaria interna. Después también como colaterales de la arteria axilar, de su primer trayecto o primera porción, antes de pasar profundo al pectoral menor,
Esta es la arteria torácica superior, para los primeros espacios intercostales. Que después, profundo al pectoral menor, en este sector de acá, hay dos vasos colaterales, una arteria que se denomina tronco tóraco-acromial, se denomina tóraco porque va hacia la posición de la región pectoral, acromial porque va hacia la posición de la articulación acromioclavicular, pero también tiene ramas deltoideas que van a irrigar al músculo lateral del hombro, el tronco tóraco-acromial. Y enseguida, la segunda arteria que nace de la segunda porción, junto con la tóraco-acromial, es la arteria torácica lateral, que va a irrigar los espacios intercostales anteriores correspondientes al número 3, 4 y 5. Después hay otra arteria que va dispuesta por el sector más lateral, que nace como una colateral. Después vamos a recordar algunos elementos vasculares que nacen de la arteria, esta es la arteria axilar, estas son las circunflejas humerales anterior y posterior que van hacia el sector del hombro, y vamos a ver después otras arterias que van hacia la parte posterior del tórax. Como arterias colaterales de la aorta torácica o aorta descendente, hay 11 o 12, aquí hay una diferencia semántica, de arterias que van recorriendo los espacios intercostales. Esas son las arterias intercostales posteriores. Como ramas colaterales de la arteria torácica interna, también nacen arterias que se van hacia el espacio intercostal, pero esta vez desde la posición anterior. Estas son las arterias intercostales anteriores. Y aquí tenemos el resumen entonces de las arterias y sus orígenes que están destinados a la irrigación de las paredes del tórax. Lo vamos a ir revisando por porciones en detalle. Esta es la presentación general. Aquí tenemos la arteria torácica interna, naciendo como una colateral de la arteria subclavia y disponiéndose profunda en la pared anterior del tórax, dando las arterias intercostales anteriores. Después, como colaterales, parietales, que nacen de la aorta torácica, hay arterias que van recorriendo los espacios intercostales a nivel de la parte posterior y se denominan intercostales posteriores. De alguna manera, esta arteria intercostal posterior, que tiene un mayor recorrido, tiene derivados colaterales a nivel de los espacios intercostales que se van a anatomosar con derivados colaterales de las arterias intercostales anteriores. Aquí tenemos el resumen entonces de vasos que nacen de la arteria axilar, torácica superior, torácica lateral, no aparece descrita aquí, pero el tronco tóraco-acromial, y aquí los derivados que corresponden a la arteria subclavia, la arteria torácica interna. Decía que hay 11 o 12 arterias intercostales posteriores, es una diferencia semántica porque la última arteria intercostal posterior, que para algunos autores se describe como la número 12, para otros autores, dado que no hay espacio por debajo de la costilla número 12, a esta arteria le denominan subcostal. Pero les vuelvo a repetir, es una diferencia simplemente de denominación. Las arterias intercostales posteriores, correspondientes a la número 1 y a la número 2, nacen de la arteria intercostal suprema, que recordemos es una arteria colateral de lo que corresponde a prácticamente la última porción de la arteria subclavia, del tronco costocervical. Primera y segunda arteria intercostal posterior nace de la arteria intercostal suprema. De las arterias intercostales de la número 3 a la 11 o de la número 3 a la 12, que es la arteria subcostal, nacen como colaterales de la aorta torácica y recorren los espacios intercostales posteriores. En este esquema, si ustedes se recuerdan, hay una serie de derivados que corresponden entonces a la arteria subclavia. Este es el tronco tirocervical, que tiene una variante anatómica, pero puede ser el tronco tirocervical solo o acompañado de otros elementos vasculares.
Esta es la arteria cervical ascendente, esta es la arteria tiroidea inferior. Como una variante anatómica, la arteria que recorre el borde medial de la escápula puede nacer de manera independiente o bien puede nacer del tronco. Sin embargo, el recorrido de esta arteria sigue siendo exactamente el mismo, el borde medial de la escápula. Y esa arteria se denomina la arteria dorsal de la escápula. Naciendo de manera independiente o bien del tronco tirocervical, da lo mismo, pero la arteria tiene un recorrido que es dirigirse a lo que corresponde a la incisura escapular superior, pasando cefálico al ligamento transverso escapular superior y ocupando entonces la irrigación de los elementos de la fosa supraespinosa y pasando por la incisura escapular inferior o espinoglenoidea, llega al compartimento infraespinoso. Esta arteria es la arteria denominada supraescapular. Después de la parte terminal prácticamente de la arteria subclavia nace este tronco, que es el tronco costocervical, que tiene una arteria que se va por detrás de los procesos transversos de las vértebras cervicales, esta es la arteria cervical profunda, y que tiene también una arteria que irriga los dos primeros espacios intercostales por la parte posterior, la arteria intercostal suprema o superior. Si nosotros observamos una imagen desde la parte cefálica, aquí está la aorta torácica, siempre se ubica desplazada ligeramente hacia la parte izquierda de los cuerpos de las vértebras torácicas, siempre hacia la parte izquierda, y esta arteria tiene entonces como colaterales parietales estos dos vasos que se denominan arterias intercostales posteriores. Tiene un recorrido más largo porque tiene que pasar por delante del cuerpo de la vértebra torácica en su recorrido hacia la parte derecha. La arteria intercostal posterior derecha tiene un recorrido más corto, la arteria intercostal posterior izquierda. Pero cada una de estas arterias tiene derivados que prácticamente corresponden a la misma denominación, sea en el lado derecho o sea en el lado izquierdo. Esta arteria intercostal posterior tiene una rama dorsal que se dirige para poder irrigar los elementos dispuestos a nivel del dorso, sean estos músculos o sean estos elementos cutáneos. Esa es la rama dorsal de la arteria intercostal posterior. Pero tiene una rama mucho más larga, que es el ramo ventral de la arteria intercostal posterior. Aquí tienen que tener bastante cuidado porque cuando se hacen preguntas, las diferencias mínimas de denominación pueden hacer la diferencia grande en términos de cuál es la respuesta correcta. Esta es la rama ventral de la arteria intercostal posterior. Aquí no se ve descrito muy bien, pero por detrás de la línea medioaxilar, por detrás de la línea medioaxilar, ya que hay un elemento muy importante desde el punto de vista muscular. Ustedes saben que el músculo intercostal interno, o clásicamente también denominado intercostal medio, nace a la altura de la línea axilar media. De tal manera que es muy importante lo que paso a describir. De la arteria intercostal posterior y de su ramo ventral, inmediatamente por detrás de la línea medioaxilar, lo vuelvo a repetir, en el esquema no se ve muy bien porque es un esquema, nace una arteria que perforando el espacio intercostal desde la parte profunda llega al plano superficial. Y esta es la rama cutánea lateral, que es un derivado de la arteria intercostal posterior en su ramo ventral. El resto de la arteria sigue haciendo su recorrido entre los músculos intercostal íntimo e intercostal medio. Y vamos a ver también que la arteria intercostal posterior, a través de su ramo ventral, se divide aproximadamente a la altura también de la línea axilar media, en un vaso que sigue el recorrido como arteria intercostal posterior en su ramo ventral, siguiendo el camino del canal subcostal, pero también emite una arteria colateral, esta es la arteria intercostal colateral,
que va recorriendo el borde superior de la costilla infrayacente. Inmediatamente por detrás de la línea axilar media, la arteria intercostal posterior, a través de su ramo ventral, se divide en un ramo que se denomina la arteria intercostal posterior, pero como vaso colateral. Aquí viene el vaso intercostal posterior como ramo principal, e inmediatamente en el borde superior de la costilla infrayacente viene el vaso arterial intercostal como colateral. La arteria intercostal posterior, en su ramo ventral, en la parte posterior, se encuentra dispuesto a nivel del músculo intercostal íntimo y el músculo intercostal externo, porque a esa altura todavía no existe el músculo intercostal interno o medio. Ese músculo solamente se agrega a nivel de la línea axilar media, de tal manera que en este sector y recorriendo su camino hacia la parte anterior se va a encontrar entre los músculos intercostal interno o medio de antes y el músculo intercostal íntimo. Esta es la posición entonces que ocupa los elementos vasculares y nerviosos, el paquete vascular que corresponde a los elementos intercostales. En la parte superior del paquete vascular viene la vena intercostal, en el sector intermedio viene la arteria intercostal posterior, y en la parte inferior viene el nervio intercostal. Esa es la posición que tiene, la vena, la arteria y el nervio. La denominación para poder recordar la posición de estos elementos es VAN, vena, arteria y nervio, protegidos en el canal subcostal. Mientras que los vasos colaterales solamente son examinables entonces por la posición en relación a la línea axilar media, siempre por delante de ella. Estos son las arterias intercostales, pero como colaterales. Van ocupando el espacio correspondiente al músculo intercostal interno y el intercostal íntimo. Y los elementos del paquete vascular y nervioso cambian de posición. En la parte superior viene el nervio intercostal, en la parte media sigue la presencia de la arteria intercostal posterior, pero como colateral, mientras que en la parte más inferior viene la vena intercostal, pero como rama colateral. Y aquí la denominación para poder recordar la posición de estos elementos es NAV, nervio, arteria y vena. Cuando ustedes como médicos necesiten hacer un procedimiento para poder acceder a planos profundos de la pared costal, se hace una punción a nivel del espacio intercostal. Y esta punción debe evitar pasar por el borde inferior de la costilla y debe evitar pasar por el borde superior de la costilla infrayacente. O sea que la punción debe hacerse en un compartimento intermedio, porque existe la posibilidad de poder lesionar algunos de estos elementos del paquete vasculonervioso de los nervios, vasos arteriales y venosos intercostales, o el paquete vasculonervioso de los colaterales nerviosos, arteriales y venosos, que corresponden a los intercostales posteriores como colaterales. Una toracocentesis consiste en una punción. Este es lo real, el procedimiento clínico real. Este es un esquema, es una punción que se realiza a nivel de la parte media del espacio intercostal, atravesando planos cutáneos, atravesando planos musculares y llegando a un espacio que está dispuesto entre hojas que protegen al aparato respiratorio y que son las hojas pleurales. Muchas veces se puede acumular líquido en estos espacios, ya sea un líquido purulento o ya sea un líquido sanguinolento o un líquido de tipo seroso que dificulta la normal respiración de estos pacientes. Se hace necesario entonces hacer una punción para poder extraer, para poder drenar estos líquidos y que los pulmones tengan la posibilidad de poder reexpandirse nuevamente. Se hace entonces en el punto medio del espacio intercostal. Aquí está descrito cada uno de los elementos que hay que atravesar para poder llegar al plano del espacio pleural. Obviamente que hay que evitar llegar al pulmón, porque si se punciona el pulmón, se perfora
y se produce una lesión añadida a la que ya tenía el paciente, que es un neumotórax. A través de esa perforación, que ustedes como médicos pueden estar realizando como una mala práctica, el aire va a estar saliendo del pulmón y finalmente lo va a llevar al colapso del aparato respiratorio. Entonces tienen que ceñirse muy bien los planos que van a ir a atravesar. Tienen que atravesar la piel, tienen que atravesar la fase superficial, que es la grasa, después van a llegar a un músculo, dependiendo más arriba o más abajo, si están en un espacio intercostal de la mitad correspondiente al tórax lateral y anterior, por delante de la línea medio axilar, tienen que atravesar el músculo intercostal externo, después atraviesan el músculo intercostal interno, se encuentran con los elementos vasculares, si es que pincharon arriba o si es que pincharon abajo, si es que no tuvieron un buen profesor de anatomía que les describiera que no se puede por arriba ni se puede por abajo, solamente en un punto intermedio, atraviesan el músculo intercostal íntimo, perforan, tienen que romper una pleura que se denomina la pleura parietal, que es una hoja fibrosa, y ustedes van a notar cuando la aguja rompa esa pleura parietal. Se siente como un elemento fibroso que se rompe. Es como cuando ustedes tienen un elemento punzante y rompen, por ejemplo, la membrana de un tambor o de un objeto plástico que tenga mucha tensión. Se nota cuando se perfora la pleura parietal. Y cuando llegan a la pleura parietal, va a comenzar a salir el líquido sanguinolento, purulento o seroso que está contenido dentro del espacio pleural. Solamente en ese caso, ustedes van a tener que realizar la punción. También existe la posibilidad de que haya aire por una ruptura de la pleura visceral y que en vez de acumularse en el interior del pulmón, se acumule en el espacio pleural, que es otra condición que se denomina neumotórax. Desde el punto de vista del diagnóstico, puede haber aire inapropiado dentro del espacio pleural, un neumotórax, puede haber líquido como un aumento del exudado natural de las pleuras, un hidrotórax, puede haber una acumulación de sangre en heridas cortopunzantes, un hemotórax o una combinación de aire y sangre, un hemoneumotórax, o puede haber también una colección de tipo purulenta que se denomina un piotórax y la otra denominación es el empiema. Sea aire o sea un elemento líquido, hay que sacarlo para que se restablezca la función pulmonar. Y ese procedimiento entonces se denomina toracocentesis y ustedes lo van a tener que realizar. En el sector que corresponde al tórax por ventral, recordemos algunos elementos vasculares que son derivados de la arteria axilar y de la arteria subclavia. Con el número 1 corresponde a la única arteria que tiene una orientación hacia la parte caudal, que se dirige hacia la pared anterior del tórax, pasando profunda a esta pared, y esta es la arteria que antiguamente se denominaba arteria mamaria interna y que se sigue utilizando con mucha frecuencia en procedimientos de tipo clínico, como derivados de esta arteria para hacer cirugía de bypass a nivel del músculo cardíaco. Actualmente esa arteria se denomina arteria torácica interna, pero yo lo he visto mucho desde el punto de vista clínico en la descripción de los bypass que utilizan esta arteria, la denominación de un derivado de la arteria mamaria interna. Mamaria interna o torácica interna corresponde entonces a la misma arteria con una denominación clásica y una denominación de la nómina anatómica. Después, como derivados de la arteria axilar, con la número 2, está la arteria torácica superior, para los dos primeros espacios intercostales, pero por la parte anterior del tórax. Después viene con el número 3, el tronco tóraco-acromial, que ya lo habíamos dicho, tenía ramas deltoideas, ramas acromiales y ramas pectorales. Esta es la arteria pectoral o las ramas pectorales que van hacia la posición de los músculos pectoral menor y pectoral mayor. Esta es la rama pectoral del tronco tóraco-acromial. Y con el número 4, una arteria que nace como un derivado junto con la tóraco-acromial de la segunda porción de la arteria axilar,
que se denomina arteria torácica lateral y que está dispuesta para la irrigación de los espacios intercostales número 3, número 4 y número 5, por la parte anterior. Esta imagen ya la habíamos visto entonces, la arteria torácica interna, la arteria torácica superior, la arteria tóraco-acromial y la arteria torácica lateral. La arteria torácica interna, que aquí la estamos viendo desde la parte profunda, esto corresponde a la pared anterior del tórax, los esternocleidomastoideos, lo que corresponde a las carótidas, la arteria subclavia, los troncos venosos brachiocefálicos izquierdo y derecho, y esta arteria, que es la torácica interna, desciende entonces por la parte profunda de la pared anterior del tórax. Esta arteria da una serie de ramas que van distribuyéndose por los espacios intercostales, pero realizando un recorrido desde la parte anterior. Y como colaterales de la arteria torácica interna, nacen las arterias intercostales correspondientes a la número 1 hasta la número 6. Estas arterias intercostales anteriores también tienen derivados, que aquí no los podemos ver, lo vamos a ver en otra imagen, que originan ramas cutáneas anteriores, ramas perforantes que se van desde la parte profunda hacia la parte superficial, ramas que se van hacia la parte lateral del saco pericárdico, que es la protección que tiene el corazón, y terminan a nivel de la cara superior del músculo diafragma. Esas arterias se denominan pericardiofrénicas. Y finalmente hay una serie de arterias que irrigan los elementos que constituyen las paredes de un compartimento medio del tórax que corresponde al mediastino. En general, esas arterias se denominan mediastinales. Otra vez una vista de una imagen que habíamos visto para la descripción de las arterias intercostales posteriores, pero ahora la vamos a utilizar como elemento que describe las colaterales de la torácica interna. La arteria torácica interna, ya lo habíamos dicho, da las arterias intercostales anteriores de la número 1 a la número 6, que son estas que van aquí, protegidas por el canal subcostal y que se anastomosan con las arterias intercostales posteriores que vienen protegidas por el paquete vascular dispuesto en el canal subcostal. Y entre ambas se juntan por delante de la línea medio axilar. Esta es la arteria intercostal anterior, derivado de la torácica interna. Esta es la arteria intercostal posterior, un derivado de la arteria aorta torácica o aorta descendente. No solamente tiene eso, sino que también tiene una arteria que desde el plano profundo se va hacia la parte superficial en la línea paraesternal, en la línea que es inmediatamente lateral al borde lateral del esternón. Estos se llaman arterias cutáneas anteriores, que tienen después también ramas que se van hacia la parte medial y ramas que se van hacia la parte lateral. Esta arteria, que es la arteria intercostal anterior, también tiene un colateral que hace el recorrido que tenía la arteria colateral, pero que provenía de la intercostal posterior y que avanzaba por el borde superior de la costilla infrayacente. De tal manera que esta arteria intercostal como colateral de la intercostal anterior se va a anastomosar entonces con su homónima que viene desde la parte posterior. Y se completa así la irrigación de los espacios intercostales. Lo mismo va a ocurrir después con los nervios, pero eso tiene su descripción de manera independiente. La arteria torácica interna, que la tenemos aquí, cuando llega a la altura del sexto espacio intercostal, la arteria torácica interna da sus dos ramas terminales. Una que sigue la orientación de la arteria torácica interna, que ya se acaba la pared del tórax, pero se continúa como una arteria terminal que recorre la pared anterior del tórax, pasando profunda a los elementos musculares de la pared anterior del abdomen, y esta arteria se denomina arteria epigástrica superior.
pasa por una hendidura en el origen external del músculo diafragma, entre el origen costal y el origen external, y se distribuye entonces por la pared del abdomen anterior, pasando profunda a los músculos de este sector. Y su otra arteria terminal es una arteria que se denomina musculofrénica. La musculofrénica es su terminal que va recorriendo lo que corresponde al borde condrocostal, dispuesta en este sector, y da origen a las arterias intercostales número 7, número 8 y número 9. Recordando que las arterias intercostales de la número 1 a la número 6 nacen como los colaterales de la arteria torácica interna, y que las arterias intercostales anteriores 7, 8 y 9 nacen como arterias colaterales de la arteria musculofrénica. Esta es la arteria musculofrénica, en cambio esta es la arteria epigástrica superior. Aquí tenemos la arteria torácica interna, que en la parte profunda está cubierta por el músculo transverso del tórax o triangular del esternón, va haciendo el recorrido, va dando sus arterias intercostales anteriores, su colateral, cada una de ellas, la arteria principal, y llega hasta la número 6 como arteria intercostal anterior, que nacen de la torácica interna. Cuando llega a ese sector de la número 6, la arteria torácica interna da esta arteria terminal que sigue verticalizada igual que la torácica interna y se denomina epigástrica superior, músculos de la pared anterior del tórax. Mientras que la otra arteria se dirige lateralmente y se denomina musculofrénica. Esa va a ser la responsable de las arterias intercostales anteriores, correspondiente a las número 7, número 8 y número 9. Si lo vemos desde arriba, aquí está la aorta torácica. Esta es una imagen desde la parte caudal hacia la parte cefálica. Está cargada hacia el lado izquierdo. Esta es la arteria intercostal posterior izquierda. Esta es la arteria intercostal posterior derecha. Esta es la rama posterior y la rama anterior corresponde entonces a la arteria intercostal posterior. Esta es la rama cutánea lateral, que también se divide hacia adelante y hacia atrás. Se sigue la arteria y se anastomosa con ramas que provienen de la torácica interna, que es la intercostal anterior, que tiene ramas cutáneas perforantes anteriores, que se dividen también en ramas mediales y en ramos laterales. Otro esquema para lo mismo: la arteria subclavia, la torácica interna, las colaterales, que son las intercostales anteriores, las terminales, que es la epigástrica superior, y la arteria musculofrénica, que sabíamos, de la cual nacen las intercostales anteriores, número 7, número 8 y número 9. Un aspecto importante que tiene que ver con clínica es que hay algunos pacientes que sufren de problemas a nivel del músculo cardíaco. El músculo cardíaco, por obstrucción, por colapso de las paredes de las arterias coronarias, colapsa, se muere parte del músculo cardíaco y se hace necesaria entonces una corrección quirúrgica para poder mantener la indemnidad del resto del tejido cardíaco. Para ello se utiliza una intervención que se denomina bypass. Antiguamente se realizaban bypass con elementos venosos que eran retirados desde el miembro inferior, especialmente de venas superficiales, y que se trasladaban hasta la posición del vaso que se encontraba colapsado a nivel del corazón. Se sigue utilizando esta técnica, pero también se han incluido otras técnicas desde hace bastante tiempo, yo les diría que desde hace unos 40 años, unos derivados de bypass a través de elementos vasculares arteriales. Se utiliza la arteria interósea a nivel de lo que corresponde a una colateral de la arteria cubital, se saca esa arteria, que es suplida por otros vasos en ese compartimento profundo, y se traslada como puente para poder restablecer la irrigación a nivel del músculo cardíaco. Ahí tienen ustedes un derivado arterial que corresponde a miembro superior que se traslada hacia el corazón.
de la arteria interósea. Pero también hay derivados de arterias que son más próximas al sector que corresponde al corazón. Se hacen derivados de las arterias torácicas internas que tienen cómo suplir la irrigación de esos espacios intercostales del sector anterior. Si se saca la torácica interna, de alguna manera las anastomosis que se presentaban con la intercostal posterior siguen completando la irrigación de los espacios intercostales por la parte anterior, dada la anastomosis. Se saca lo que corresponde a la arteria torácica interna, se puede sacar una, se pueden sacar las dos, y se trasladan hacia o alguno de los elementos que se encuentre colapsado a nivel del músculo cardíaco y mantienen la continuidad con su origen a nivel de las arterias subclavias. Y se mantiene entonces la irrigación del músculo cardíaco, con una cicatriz que nunca va a recuperar, pero afortunadamente se restablece la irrigación del resto de la musculatura cardíaca. Aquí tienen un bypass de tipo venoso, de una vena que se saca a nivel del miembro inferior, que tiene un gran recorrido, prácticamente desde el maléolo medial hasta la región de la ingle. Se puede sacar tramos parciales o tramos completos para poder realizar los procedimientos de bypass. Obviamente que entre un bypass de tipo venoso y un bypass de tipo arterial tiene una mayor durabilidad en términos de mantener la presión que circula por el interior de estos vasos, lo que corresponde a un bypass de derivados arteriales. Porque no es lo mismo una pared muscular de una arteria que una pared muscular de una vena. Estos tienden a repetir la lesión a través del tiempo, sobre todo si el paciente no hace los cambios necesarios para poder mejorar su calidad de vida desde el punto de vista de la actividad física. En cambio, estos mantienen una mayor duración. Los vasos pericardiofrénicos, que nacían también como colaterales de la torácica interna, como ustedes no lo han visto, aquí no estamos viendo el corazón, sino que estamos viendo un saco fibroso que envuelve el corazón. Este es el saco. Y lateral al saco pericárdico, tanto por la izquierda como por la derecha, hay elementos arteriales que lo irrigan. Este es un ejemplo de un vaso que se denomina pericardiofrénico, porque termina a nivel de la cara superior del músculo diafragma. Aquí hay una aproximación de un vaso pericardiofrénico, del lado derecho y del lado izquierdo. De la glándula mamaria, por el momento solamente vamos a decir, porque hay otro capítulo para ella, que es un elemento que también se describe en las paredes del tórax. Aquí tenemos la glándula mamaria de una mujer que tiene gran desarrollo, que tiene una forma característica, tiene una prolongación o cola que se va hacia la región axilar y que recibe irrigación por la parte superior, por la parte medial y por la parte lateral. La irrigación que proviene de la parte superior puede provenir de la arteria tóraco-acromial, puede provenir de la arteria torácica superior, puede provenir de la arteria torácica lateral. La irrigación proveniente desde la parte superior y medial proviene de las arterias intercostales anteriores, generalmente de las arterias intercostales anteriores, número 2, número 3, número 4, como concepto normal, eventualmente la número 5. Desde el punto de vista venoso, el retorno venoso, como en todo lo que hay en el cuerpo, corresponde a un sistema de retorno venoso superficial que fundamentalmente está compuesto por una serie de redes de vasos venosos que de alguna manera tienen que confluir hacia la parte profunda. Y hay un sistema de retorno venoso profundo, si ustedes se recuerdan en el miembro superior, que lleva el mismo nombre de los elementos vasculares arteriales. La única diferencia está en el sentido de la orientación de la sangre, que estos vienen desde la parte periférica en busca de lo central, que además de eso, las paredes de los vasos venosos son más delgadas, circulan con menos presión los fluidos que van por el interior, que lo que está circulando por las paredes arteriales, que requieren de una mayor musculatura lisa que contenga lo que va circulando a alta presión por el interior.
estamos observando entonces lo que corresponde al sistema de drenaje venoso superficial, en donde se forman redes, y un sistema venoso profundo que va adoptando el mismo nombre de las arterias. Entonces aquí observamos a la vena torácica interna, que generalmente son dos por cada una de las arterias. Estamos viendo la vena epigástrica inferior, que se conecta y drena en la vena torácica interna. Estamos viendo la vena musculofrénica, que como va ascendiendo en busca de lo central, en busca del corazón, también forma parte de lo que va a formar la vena torácica interna. Aquí tenemos las venas intercostales anteriores, que son tributarias, que drenan la vena torácica interna, y en la parte posterior tendrán que haber venas intercostales posteriores, que es lo que vamos a comenzar a describir, porque en esta imagen no lo podemos analizar. Desde el punto de vista general, en la parte posterior hay un sistema de venas que, recolectando la sangre de las venas intercostales posteriores, en el lado derecho forman una vena verticalizada que va hacia la derecha de los cuerpos de las vértebras torácicas y se denomina vena ácido. En cambio, en el sector del tórax del lado izquierdo, recolectando la sangre venosa de las venas intercostales posteriores, hay otras venas que se denominan venas hemiácigos. E incluso puede haber una vena hemiácigo accesoria. La vena hemiácigo en general recolecta la sangre de las venas intercostales posteriores número 9, 10, 11 y 12, o subcostal. Mientras que la vena hemiácigo accesoria recolecta la sangre de las venas intercostales posteriores correspondiente a la tercera o a la cuarta. Ahí puede haber una variante, intercostales posteriores, tercera o cuarta, y sigue hacia abajo, número 5, número 6, número 7 y número 8. De la 3 a la 8 o de la 4 a la 8, porque esta comienza de la 9 hasta la 12. Esta vena, que es la vena hemiácigo accesoria, o esta vena, que es la vena hemiácigo, de alguna manera tienen que cruzarse para poder llegar a niveles centrales. Y cuando se cruzan, lo hacen a través de un puente venoso que las conecta con la vena ácido, de tal manera que la sangre venosa que proviene de las intercostales posteriores del tórax izquierdo necesita pasar necesariamente de la vena hemiácigo accesoria o de la vena ácido a través de puentes hacia la vena ácido, porque es la única que puede llegar a nivel central y conectarse con la vena cava superior. Desde el punto de vista del esquema, esto ya lo sabemos, el retorno venoso por el tórax anterior corresponde a venas que llevan el mismo nombre de las arterias, intercostales anteriores, como arterias, venas intercostales anteriores, que son tributarias, que van a formar la vena torácica interna, o que van a formar parte del drenaje en la parte inferior de las venas musculofrénicas o de las venas epigástricas inferiores. Las venas intercostales anteriores van a llegar aquí o a la arteria epigástrica superior. Las venas intercostales posteriores, número 1 y número 2, corresponden a una arteria que se denomina intercostal suprema. Si nosotros nos recordamos desde el punto de vista arterial, había una arteria intercostal suprema que provenía de un tronco costocervical. Sin embargo, la vena intercostal suprema, que recolecta los espacios venosos de los espacios intercostales posteriores número 1 y número 2, tiene la posibilidad de poder drenar de manera directa al tronco venoso brachiocefálico o derecho o izquierdo, porque hay dos venas intercostales supremas, una derecha y la otra izquierda. Y estas venas intercostales supremas, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda, tienen la posibilidad de drenar de manera directa la derecha en el tronco venoso brachiocefálico derecho, en el caso de la izquierda en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Las venas intercostales posteriores,
de la tercera hasta la número 11 o de la tercera hasta la número 12, si es que se le considera la subcostal como una intercostal posterior también, drenan a la vena ácido, que es la vena verticalizada que va avanzando en el sector lateral a los cuerpos vertebrales torácicos por el lado derecho. En el lado izquierdo, la vena hemiácido, que recolecta la sangre de las venas intercostales posteriores de la número 9 a la número 11 o a la número 12, vuelvo a repetir, si es que se le considera la subcostal, drena necesariamente hacia el sector de las venas ácido a través de un puente venoso, de un arco venoso. Y la vena hemiácido accesoria, que drena los espacios intercostales posteriores de la número 3 hasta la número 8, recordemos que la 1 y la 2 corresponden a las intercostales supremas, derecha e izquierda, también necesariamente tienen que conectarse con la vena ácido, y también lo hacen a través de un puente o arco venoso. Hay algunas variantes anatómicas en la cual no existe una vena hemiácido accesoria. Existe solamente una vena hemiácido. Existe solamente una sola vena que de manera verticalizada en el lado izquierdo recolecta la sangre venosa proveniente de los espacios intercostales posteriores de la número 3 hasta la número 11 o hasta la número 12. Pero esa vena, cuando es solamente una sola, cuando hay una continuidad de arriba hacia abajo, se denomina simplemente vena hemiácido. No existe como hemiácido accesoria, solamente existe como hemiácido. Y recolecta entonces la sangre venosa de las venas intercostales posteriores de la número 3 hasta la número 11 o 12. Y necesariamente esta vena hemiácido, cuando está sola, tiene que conectarse con el lado derecho porque la única vena que puede llegar a la vena cava superior es la vena ácido. Aquí tenemos el sistema completo de las venas ácidos y hemiácidos. Esta es la vena ácido, que se forma en la parte baja por la vena subcostal o intercostal número 12 y una vena que se denomina lumbar ascendente y que proviene del abdomen en la parte posterior y superior. La vena lumbar ascendente del lado derecho y la vena intercostal 12 o subcostal se fusionan y comienzan a recolectar la sangre venosa proveniente de las venas intercostales posteriores y forman la vena ácido. La vena ácido en la parte superior tiene un arco que se denomina el arco de la vena ácido, que finalmente termina drenando en la vena cava superior y de ahí de vuelta al corazón. En el lado izquierdo se forma una vena que se denomina hemiácido y tiene la misma conformación. La vena intercostal posterior número 12 o subcostal se fusiona con la vena lumbar ascendente y forman un sistema de venas verticalizados que es la vena hemiácido, drenando las venas intercostales posteriores 9, 10, 11 y 12. Cuando está solamente esta presentación de vena hemiácido, tiene un arco venoso que se tiene que conectar con la vena ácido para poder seguir avanzando hacia la vena cava superior. Y existe una vena que se denomina hemiácido accesorio, que recolectando la sangre venosa de los espacios intercostales número 3 hasta el número 8, lo que hace es cruzarse también de manera independiente para poder seguir avanzando en la vena ácido. Cuando la vena hemiácido tiene una continuidad hacia la parte superior, ya no existe la vena hemiácido accesoria, sino que se describe simplemente como vena ácido. Y existe un solo puente venoso de la vena hemiácido que se conecta también con la vena ácido. Ahí está la descripción para las venas ácidos en el lado derecho y las venas hemiácido y hemiácido accesorio. Tienen mucha conexión en su origen, las venas ácidos y hemiácidos, con venas que provienen del abdomen alto y posterior, la vena lumbar ascendente, y con la vena
intercostal número 12 o subcostal, tanto por el lado derecho, para el ácido, como para el lado izquierdo, la hemiácido. ¿Alguna pregunta? Este es un cuadro general que corresponde entonces al drenaje venoso de las paredes del tórax. Vena lumbar ascendente, vena subcostal o intercostal número 12. Vena hemiácido, drenando la vena ácido. Vena hemiácido accesoria, drenando también a la vena ácido. Vena ácido. En la parte superior termina drenando en la vena cava superior. En cambio, las venas intercostales supremas, sea a la derecha o sea a la izquierda, de manera normal, tienen un drenaje en el tronco venoso o brachiocefálico del lado izquierdo o brachiocefálico del lado derecho. La punción pleural, que ya la habíamos descrito, por ningún motivo tienen que realizarlo cercano al borde inferior de la costilla o cercano al borde superior de la costilla infrayacente. Esto es un error que puede lesionar al paquete vascular y nervioso de los vasos intercostales. Intercostales como tales o intercostales como colaterales. La punción se debe realizar en un punto medio. Y el drenaje linfático de la pared torácica está muy asociado a elementos que ya nosotros habíamos realizado, que tiene vinculación con los linfonodos de la región axilar. Hay un drenaje linfático de la parte profunda del tórax, que fundamentalmente va a estar asociado a masas de tejido linfático que tienen el mismo recorrido de los vasos intercostales, desde la parte posterior, vasos linfáticos con linfonodos que van a estar ligados a el borde lateral del esternón. Estos son los linfonodos paraesternales, acompañan en general los elementos vasculares de las arterias y de las venas torácicas internas, están pegados a la parte lateral del esternón, y van a haber linfonodos que van a estar asociados a la cara superior del diafragma. Esos van a ser los linfonodos frénicos superiores. Aquí tenemos un esquema en donde se aprecian los linfonodos de la región axilar, dispuestos de color rojo, el drenaje linfático de lo que constituye las paredes del tórax, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Los más importantes de manera directa, por ejemplo, están señalizados aquí los linfonodos apicales en el vértice de la axila, los linfonodos pectorales o axilares anteriores, los linfonodos subescapulares, que responden entonces a la posición del músculo subescapular, conformando la pared posterior de la axila. En esta vista apreciamos además una cadena de vasos linfáticos que van uniendo linfonodos que son laterales a los bordes del esternón. Estos son los linfonodos paraesternales. Pero también observamos un grupo de linfonodos que sigue la orientación de los vasos epigástricos superiores. Estos son los linfonodos epigástricos superiores. Solamente a lo que vamos a proyectar después como elementos dispuestos en disfunción con la glándula mamaria se organiza en cuadrantes. Tiene un cuadrante superomedial, inferomedial, superolateral, inferolateral. El cuadrante superolateral se lleva la mayor proporción del drenaje linfático de la mama, porque incluso tiene una cola que se llama cola axilar, que es esta prolongación. De tal manera que el mayor porcentaje de drenaje linfático de la mama siempre está asociado al grupo de linfonodos de la región anterior o pectorales, del grupo apical, en el vértice de la axila, y de una manera secundaria de estos grupos principales
pasan al grupo de linfonodos que están en la base de la axila y que son los linfonodos de grupo central. Y para poder salir de la región axilar, estos se conectan con linfonodos de la posición supraclavicular, en la base del cuello. Mayoritariamente, cualquier disfunción de la mama, sea por infección, por tumores o por lesiones de la mama, van a avanzar hacia la cadena linfática axilar. Por eso es muy importante no solamente revisarse la mama desde la parte central hacia la parte periférica, sino que también revisarse los linfonodos en una primera instancia del grupo anterior, axilar anterior o del grupo pectoral. También los sectores que corresponden a la parte medial de la mama drenan o pueden drenar a los linfonodos paraesternales, con el gran inconveniente que cualquier infección o tumoración que exista a nivel de la parte medial de la mama, a través de estos linfonodos paraesternales, pueden contaminar la zona contralateral, porque hay una circulación de vasos linfáticos entre los paraesternales derechos e izquierdos. Entonces, cuando se lesiona la parte medial de la mama, el riesgo es que exista un compromiso por metástasis en el sector contralateral o por infección en el sector contralateral, a través de el drenaje linfático paraesternal. Y el cuadrante medial pero inferior fundamentalmente se asocia a los linfonodos epigástricos, que es menos frecuente, pero existe una pequeña posibilidad de que las infecciones o las metástasis puedan alcanzar los órganos abdominales. Mayoritariamente siempre se afectan los linfonodos de la región axilar anterior, los pectorales. En este esquema están los linfonodos axilares, los anteriores fundamentalmente asociados al pectoral menor y al pectoral mayor, los posteriores asociados al músculo subescapular, los laterales asociados a la región del brazo, a la región braquial, los centrales en el piso de la axila, los apicales en el vértice de la axila. Todos ellos tienen que seguir avanzando y avanzan hacia los linfonodos supraclaviculares. Aquí tenemos la disección que hace el Néter en un dibujo de los linfonodos paraesternales, que tienen conexión con los linfonodos paraesternales del sector contralateral. Aquí tenemos los pequeños linfonodos de la región epigástrica y que pueden llegar a contaminar desde la región pectoral, la región abdominal alta. Paraesternales y los otros eran los epigástricos superiores. Los linfonodos que siguen la cadena de los vasos intercostales posteriores están dispuestos fundamentalmente hacia los lados de los cuerpos de las vértebras torácicas, hacia la derecha o hacia la izquierda, o están asociados a el piso del tórax. Y si están asociados al piso del tórax, esos linfonodos se denominan frénicos superiores. Desde el punto de vista general, aquí tenemos la conformación del sistema linfático. Esto de color azul corresponde al drenaje venoso, la vena yugular interna, la vena subclavia, que por la derecha forman el tronco venoso brachiocefálico derecho, un recorrido más corto, la vena yugular interna izquierda, la vena subclavia izquierda, que forman el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, un mayor recorrido, porque ambos confluyen en la vena cava superior, que es la única que puede llegar al corazón. El sistema linfático, que tiene que drenar la linfa de una parte, de la parte superior, correspondiente al lado derecho, y de gran parte del cuerpo por el lado izquierdo, lo hace de diferentes maneras. Lo hace a través de un tronco linfático que se denomina subclavio derecho. En el cuello, el drenaje linfático de cabeza y cuello lo hace a través de un tronco linfático que se denomina tronco linfático yugular. Y del tórax, fundamentalmente del tórax superior derecho, hay un tronco que recoge la linfa de este sector del tórax que se denomina el tronco broncomediastínico derecho. La fusión del tronco broncomediastínico derecho
del tronco linfático subclavio y del tronco linfático yugular conforman un elemento linfático pequeño pero importante que se denomina conducto linfático derecho, que drena la linfa en el confluente, en la encrucijada entre la vena yugular interna y la vena subclavia derecha. Este es el punto en el cual la linfa que proviene de la cabeza, el cuello, el miembro superior del lado derecho y de la parte correspondiente al tórax superior derecho se conecta con el sistema venoso. El conducto linfático derecho termina drenando la linfa en el confluente yugulo-subclavio derecho. En cambio, en el lado izquierdo, la linfa proveniente de ambos miembros inferiores, la linfa proveniente de la pelvis, la linfa proveniente del abdomen, se recolecta en una dilatación, una estructura linfática que se denomina la cisterna del Quilo, la cisterna del Quimo, o mucho más antiguo todavía el nombre, dependiendo del autor que la describió, la cisterna de Pequeta. Esta es una dilatación que se encuentra acompañando a la aorta abdominal, justo a nivel del yato aórtico, y esta cisterna del Quilo, cisterna del Quimo o cisterna de Pequet recolecta entonces la linfa de todo el abdomen, de toda la pelvis, de todos los miembros inferiores, y perforando el yato aórtico, ahora inicia un recorrido a través de un tronco linfático largo que se denomina conducto torácico, que viene asociado a la parte ventral de los cuerpos de las vértebras torácicas bajas, que después se carga hacia el lado izquierdo y recibe la sangre proveniente del tronco linfático yugular izquierdo, del tronco linfático subclavio izquierdo, del tronco broncomediastínico. Este conducto, que se denomina conducto torácico, no solamente es abdomen, es pelvis, ambos miembros inferiores, sino que además es el hemitórax izquierdo, la parte baja del hemitórax derecho, el miembro superior izquierdo, la cabeza y el cuello del lado izquierdo. El conducto torácico es el responsable de todo ese territorio. Y termina drenando en el confluente yúgulo subclavio izquierdo. Y se conecta entonces también con la circulación venosa. Aquí tenemos los elementos que conforman el conducto linfático derecho, el conducto o el tronco yugular, el tronco subclavio y lo que proviene del tórax, que es el tronco broncomediastínico derecho. Esos forman un pequeño conducto que termina drenando en este ángulo, yúgulo subclavio. Lo linfático se conecta con lo venoso. En el lado izquierdo, esta es la cisterna del Quilo, del Quimo o cisterna de Pequet. Este es el yato aórtico, este es el ligamento arcuado medio, que pasa junto con la aorta abdominal, tiene un recorrido largo como conducto torácico, después se carga hacia el lado izquierdo y termina drenando en el confluente yúgulo subclavio izquierdo, incorporando la linfa del tronco linfático yugular izquierdo, del tronco linfático subclavio izquierdo y del tronco broncomediastínico izquierdo, que es la mitad del tórax izquierdo y la mitad inferior del tórax derecho. Este es el pequeño conducto linfático derecho, este es el gran conducto torácico. Y esta línea de color verde está estableciendo lo que corresponde al territorio de drenaje linfático del conducto linfático derecho. Y esta otra parte, que es gran parte del cuerpo, corresponde al drenaje linfático del conducto torácico. Una gran diferencia de lo que puede ocurrir desde el punto de vista del drenaje linfático hacia la derecha o hacia la izquierda. Si se hace una resección, por ejemplo, de linfonodos a nivel de la región axilar, a nivel de la región cervical, del lado izquierdo, existe un gran compromiso por una alteración del drenaje linfático, por el gran territorio que tiene que pasar a través de ellos. En cambio, si se hace una resección
de linfonodos de la región cervical o de la región axilar del lado derecho, el territorio es menos extenso en términos de las disfunciones que ustedes van a encontrar. Eso es todo lo que corresponde entonces a la irrigación arterial, al sistema de drenaje venoso y al sistema de el recorrido de la linfa que corresponde a las paredes del tórax. ¿Alguna pregunta asociada a la clase que hemos realizado hoy día? Si no hay preguntas de la clase, pueden hacer preguntas que tengan como motivo de preocupación para este segundo semestre. ¿Revisaron Yo, la reprogramación del segundo semestre? ¿Alguien me está hablando por ahí? profe, quería preguntarle el laboratorio que de esta semana va a ser de imágenes de laboratorio solamente o de buscar partes o del de histología. No lo entendí muy bien ahí. Si el El laboratorio de esta laboratorio, semana va a corresponder a arterias, venas, linfáticos y huesos, eso es. sí, la clase del lunes. Debiera ser así. ¿Y Cada, sería de imágenes o el de histología en este caso, como los anteriores de buscar las partes? eh, como cada profe es responsable de su unidad, tanto teórica como práctica, eh, tendrán que entregarle las indicaciones necesarias para poder desarrollar las actividades de identificación. Porque si ustedes van a ir a un práctico y les van a preguntar huesos, tienen que orientarlos acerca de qué tienen que buscar, o una lista, no lo sé. En lo que me corresponde a mí, va a haber un laboratorio sincrónico de arterias y venas. Es más difícil identificar elementos reales del linfático. Es posible, pero es muy poco el material. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Profe, una duda. Sí, dígame. ¿Los laboratorios que serán presenciales será voluntario? Mire, desde el punto de vista general, la, la universidad planteó que las actividades de tipo presenciales fueran voluntarias. Sin embargo, en medicina hay, parece que características distintas. Me da la impresión, todavía no tengo la información oficial, que los laboratorios son obligatorios, pero no tengo la información 100% seguro. Pero como todavía queda mucho tiempo, yo se los voy a confirmar. En otras carreras, los laboratorios presenciales son voluntarios. Ahora, a mí me preguntan, profe, ¿y usted va a grabar los laboratorios? No, le digo yo, porque la universidad no tiene cámara, ni en los laboratorios, ni en la sala de clase. De tal manera que mi teléfono no tiene la capacidad para estar grabando 1 hora y media de lo que vamos a presentar. Pero también, dentro de los requisitos, lo que nosotros observemos en el laboratorio no lo podemos utilizar como material de prácticos, a no ser que yo saque fotografía de ciertos elementos y se los envíe a todos para su identificación. Pero video es imposible. Ahora, si los que van a ir tienen la posibilidad por capacidad de poder grabar videos, que lo compartan con el resto de los compañeros que no van a poder ir. Pero la obligatoriedad o no, se lo tengo que confirmar. Además, hay un protocolo. Ustedes tienen que devolver un consentimiento para esa actividad. Tienen que llenar un formulario para trazabilidad. Y
los laboratorios están dispuestos para las 3 de la tarde, en 3 oportunidades. La última, por eso les digo, en la primera semana de enero, las otras no me recuerdo muy bien. Y la universidad les va a proporcionar ciertos materiales. ¿Qué es lo que tienen que llevar ustedes? Tienen que llevar un delantal de cualquier color, pero un delantal. Tienen que llevar un delantal. Tienen que llevar, tienen que llevar zapatos. Las zapatillas, muchas veces los líquidos se caen al suelo y mantienen resbaladizo el suelo, entonces es muy peligroso. Tienen que llevar zapatos o zapatillas, pero que se adhieran muy bien a los pisos húmedos. La universidad les proporciona una pechera plástica, pero la pechera plástica tiene que estar puesta sobre un delantal, es obligatorio el delantal. La universidad les proporciona una mascarilla, la universidad les proporciona guantes. Y el laboratorio empieza a las 3 de la tarde y lamentablemente por una cuestión de protocolo, el tiempo máximo que nosotros podemos estar adentro de los laboratorios es 1 hora y media, no más. En 1 hora y media es muy poco lo que se puede hacer, entonces tenemos que concentrarnos en ciertas actividades. Para eso, media hora antes de las actividades del laboratorio tienen que estar en el pabellón de anatomía para recibir instrucciones y para vestirse, de tal manera que a las 3 de la tarde ya estamos todos trabajando de manera directa. Todo eso se lo tengo que mandar en un protocolo. Pero voy a preguntar primero acerca de la obligatoriedad. Eso es lo primero. Mañana, por ejemplo, yo tengo un laboratorio que no es obligatorio. Y de 50 alumnos voy a tener 30 alumnos. Y a lo único que yo me comprometí era sacar fotos de las piezas que íbamos a mostrar y mandárselas a todo el curso. Si yo saco fotos, tengo la posibilidad de usar esas piezas para un control práctico. Pero nada más. ¿Qué otra pregunta tiene? Hola, profesor. ¿Cómo nos Hola. vamos a dividir por abecedario en los grupos? Esa era una pregunta que usted me hizo, Exacto. porque tenían... Es principalmente para saber cómo organizarnos con los otros ramos. sí, yo le voy a mostrar, le dije que se lo iba a mandar y al final no se lo mandé. Pero aquí están los grupos. Se los voy a publicar, pero este sería el primer grupo del día lunes Ya, a las 15, del 1 hasta el número 26. Y ya, después viene el segundo grupo, también del 1 hasta el 26. ok. Lamentablemente, vamos a tener que hacer algunas adaptaciones aquí, pero hay solamente 2 grupos, porque es 1 hora y media el lunes para un grupo, 1 hora y media el martes para otro grupo. El aforo de los laboratorios no me da, porque el aforo para el laboratorio es de 22 alumnos, entonces van a haber 4 que quedarían fuera del laboratorio. Mm, ¿Eso qué implica? Que tengo que usar 2 laboratorios. ujú, Y mientras la mitad de los 26, 13 están en una actividad, los otros 13 están en otra actividad. ok. Y en esa hora y media, en esos 90 minutos, voy a tener que usar 45 minutos en una actividad y después hacer el cambio de los otros 45 al otro laboratorio. Mm, ya, Le voy a mandar los grupos. ya, El ideal es respetar este número, de tal manera que si alguien del grupo número 1 del día lunes tiene algún inconveniente justificado para no poder asistir el día lunes y le resulta mejor ir el día martes, me avisen el cambio de quién por quién, de tal manera de mantener el mismo número de estudiantes. Es imposible que yo sobrecargue 30 y tanto en uno y 20 en otro. No se puede, tiene que ser mitad y mitad. Entonces, ok. los cambios que quieran hacer los hacen entre ustedes, pero me los comunican, porque esta nómina tiene que Ya, ir a vicerectoría académica.
Ya. Profesor, ¿Me da plazo, No, pero escúcheme. ¿me da plazo durante la semana para hacer ese cambio? Sí, pero escúcheme primero. Ah, ya. Le mando esto como información extraoficial, no Ok. definitiva. Ustedes lo revisan, le sugieren a usted los cambios de quién por quién y usted me los devuelve. Todavía tenemos tiempo porque estamos empezando tórax. Ujú. No me recuerdo muy bien por los cursos que tengo, pero vamos a ver al tiro. Vamos a ver de inmediato. profesor, Sí, buenos días. buenos días. Yo viendo así como preliminarmente la lista, vamos a tener muchos problemas, porque, por ejemplo, en mi caso, y yo creo que la de muchos compañeros que nos tocó el grupo 1, tenemos clases en ese horario. Tendrían que ir al laboratorio 2. ¿Clase de qué tiene? Tenemos de desarrollo personal. ¿Clase o laboratorio? Tenemos clases los lunes de desarrollo personal, son talleres. Y estamos divididos en dos grupos. Y la mitad estamos el día del lunes y los otros están el día jueves. Ya, entonces lo que tendría que hacer María Lorena es mandarme la Ujú. lista de los que están en desarrollo personal para poder privilegiarlos a ellos que tienen que ir el día martes. Y los que no estén Perfecto. en ese grupo tendrán que ir el día lunes. Entonces no voy a mandar nada hasta que usted no me mande la lista de los integrantes del curso de desarrollo personal. Ya. Porque eso manda. Ok. Ya, ¿Parece? profesor. Ya. Sí. Le voy a mandar también el consentimiento informado, que tienen que Ok. reenviar para poder hacer la lista y mandarlo a Vicerrectoría Académica. Ya. Y un pase de trazabilidad que también lo tienen que completar al ingresar a la universidad. Ya. No se hagan muchas expectativas de los laboratorios, ¿eh? En 1 hora y media es muy poco, muy poco. Vamos a ir a lo más importante, que va a ser corazón, que va a ser respiratorio, huesos importa poco, músculo tal vez un poco, articulaciones tal vez un poco. Fundamentalmente va a ser de cardiorrespiratorio. Ustedes van a tener que ocultar corazón, válvulas del corazón, van a tener que ocultar lóbulos y segmentos pulmonares, saber en qué parte están ocultando. Entonces ahí nos vamos a enfocar a diferenciar las diferencias, a diferenciar los aspectos morfológicos de cada pulmón, son diferentes. Dentro de cada pulmón, cada lóbulo, y dentro de cada lóbulo, cada segmento, son distintos. Y hay un trabajo muy bonito de insuflación de pulmón para que se den cuenta que cada sector es independiente y tiene una proyección a nivel del tórax. Muchos de nosotros hemos sido ocultados por algún médico, o es corazón, o son válvulas cardíacas, o es pulmón. Y el médico no pone el fonendoscopio de manera desordenada, él sabe lo que está haciendo, supongo yo que sabe. Eh, Y cuando él escucha algo, él tiene que registrarlo y tiene que saber exactamente qué es lo que está escuchando y qué parte específica es la que está en disfunción. Entonces, yo creo que nos vamos a enfocar ahí, las arterias coronarias, las venas coronarias, eso es importante para un médico. Una costilla es una costilla, aquí en la quebrada la G se diferencian en tamaño, se diferencian en forma, la mayoría están agrupadas como verdaderas, como falsas, como flotantes. Se reconoce una parte posterior, una parte anterior, el surco que es importante para la protección. Los músculos ya los habían visto, los extrínsecos de miembro superior, algunos se repiten en tórax, los pectorales, el serrato, el latísimo, el subclavio. Eh, entonces, no es tan importante en el detalle que viene a continuación en otra asignatura, pero cardiorrespiratorio sí.
Porque, ¿quién les enseñó anatomía? No les enseñaron nada de anatomía. Cuando llegan a otros ramos y preguntan, no responden o responden mal. La anatomía es ingrata, tiene mucho nombre. Por eso hay que asociarla a la función, a la proyección, a algo que les haga sentido en su profesión. Anatomía por anatomía no tiene sentido. Entonces hay que ver la manera de enfocar los laboratorios. Antes teníamos tiempo, de las 3 hasta las 6 prácticamente. Ahora no tenemos tiempo. De las 3 a las 4:30. Y a las 4:30 ya estar afuera. El próximo año, si se dan las condiciones, neuroanatomía. Ojalá que se haga presencial. Vamos a ver. Si tienen alguna otra pregunta, Smithia. Sí, profesor, yo quería Dígame. saber que si como una medida para proteger a los demás, se va a solicitar que las personas que participen tengan las 2 dosis de la vacuna. Tampoco está señalizado como un requisito previo. No sé cuáles serán las políticas a partir de la vacunación. Yo creo que las personas como ustedes que deben tener de 18 años hacia arriba, algunos tienen 17 incluso, ¿ya recibieron toda su segunda dosis o están en la primera dosis? Todos hemos recibido la segunda, si es por edad, pero no es obligación vacunarse. Entonces, Es, igual puede que haya gente que no lo haya hecho. claro, pero la universidad fija ciertas condiciones, que en este momento no las sé. Voy a preguntarlo y se los voy a comunicar junto con la obligatoriedad de la actividad. Eso se los tengo que aclarar esta semana, junto con el envío de los documentos. Porque además tengo que solicitar el material de protección, la cofia, los guantes, la pechera plástica. Tengo que saber el número exacto de quienes van a ir para poder tener el material. Nosotros no los tenemos, nosotros los tenemos que solicitar. Yo ya tengo las 3 dosis, así que yo puedo ir sin problema. Me puedo enfermar por otro motivo, pero vamos a ver cómo se va avanzando en este proceso. Si tienen alguna otra pregunta, lo canalizan a través de María Lorena, porque yo ahora me voy a otra clase. Entonces, María Lorena, espero su nómina de los alumnos de desarrollo personal para poder conformar y privilegiar quienes van un día, quienes van el otro día. Los Ya, laboratorios van a profesor. ser asincrónicos, pero las actividades presenciales, que son 3, no se comprometan en esos días que ya están establecidos, porque tiene que ser mitad y mitad, no hay otra posibilidad. Por aforo de los laboratorios no hay otra posibilidad. Profe, esas fechas no van a ser modificadas. No van a ser modificadas a no ser que ustedes se vayan a paro, ocurra un hecho de la naturaleza que lo altere, pero Ya. esas fechas se fijaron a principios de agosto, en conformidad con el jefe de carrera y oficializadas ante Vicerrectoría Académica. O sea, ahí ustedes no intervenían. Había que planificarlo en ese momento y si no lo hacíamos, no se hacía. Eso ya está. Ya, profe, muchas gracias. Por lo tanto, había una duda ahí para poder saber si se inscribían en un grupo o en otro grupo. Las actividades del laboratorio van a ser asincrónicas, pero esas 3 actividades tienen que ser el día lunes o el día martes. No tenemos otro día entre las 3 y las 4:30. Por horario nosotros tenemos entre las 3 y las 6, pero como no es presencial, eh, esos 3 días quedaron establecidos desde agosto. Cualquier cosa me avisan con María Lorena o por chat de manera independiente si es un problema personal. Que les vaya bien. Krishna, Profe, yo tengo una duda súper chiquitita. dígame.
Lo que pasa es que en el horario de recalendarización sale el 5 y 6 de noviembre, la primera. Y eso, ¿Ya? según yo, puedo estar súper equivocada, pero según yo eso es viernes y sábado. No No le el lunes. puedo creer. A ver. Si alguien me puede confirmar, pero eso vi yo. 5 y 6 de Sí, noviembre aparece aquí. sí, 5 y 6 de noviembre es viernes y sábado. Para tener bien la fecha para poder viajar. No, sí. No, si no puede ser viernes. Yo me tengo que haber equivocado y lo voy a tener que rectificar. Ok. Espérenme un ratito. Efectivamente es Profe, viernes y sábado. yo igual consultaba si las fechas iban a ser modificadas porque igual hay varios que somos de región, entonces vamos a tener que viajar. Por eso consultaba la fecha puntual. Mire, este 5 y 6 de noviembre, eso está equivocado, está errado. Lo voy a tener que corregir. Déjeme ver los otros. Este es 6 y 7 de diciembre. Ese está bien, lunes y martes. Y este 3 de enero. 3 y 4 también está bien. Este está mal entonces. Este, el 5 y el 6. El 5 y el 6. Tendría que ser para el día 2 no se puede porque el día lunes es feriado, tendría que ser 8 y 9. Pero déjenme hacer el cambio, que me lo autoricen y yo les comunico oficialmente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Eh, yo creo que debiera ser, Profesor, sí, y la cátedra anterior al laboratorio presencial dice 2 y 3 de noviembre y el 2 es martes, no tenemos clase el martes. pero sí está el laboratorio. Ya, pero sería el 3 Ah, de noviembre. ya. Ustedes saben que es lunes o miércoles. Ya, perfecto, ya. Por el laboratorio, claro. Aquí aparece 25, 26, 27, lunes, martes y miércoles, la clase 25 y 27. Aquí sería laboratorio y cátedra, una cátedra, ¿no? Aquí. El 2 es martes, laboratorio, el 3 es miércoles, cátedra. Ya, Aquí está el error. Ahí, verdad. ¿ya? Déjenme corregirlo, que lo autoricen y les aviso, esta semana tiene que ser el cambio de fecha, para que ustedes puedan planificar sus viajes. ¿Ya? Ok. Nadie más me quiere preguntar, ¿estamos listos entonces? Cualquier cosa me lo comunica María Lorena o lo vuelvo a repetir, cada uno con sus problemas particulares. Que les vaya bien. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, gracias. Chao, profe. Chao. Gracias. Muchas gracias, profe. Ya, no hay de qué.